Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Nunca me había tocado ver a tantos países involucrados y alborotados con este conflicto entre Israel y Hezbollah, entre Israel y tantos países. Sabemos que con Líbano siempre están en guerra, que es algo tremendo, pero bueno, eh, se han alborotado varios países. Es decir, China agudiza su conflicto con Taiwán, Corea del Norte con Corea del Sur, y más países están tomando sus bandos y se están violentando. Esto, aunado a los signos de los tiempos, a que tenemos ya a la falsa iglesia, a la gran ramera de Apocalipsis operando a todo lo que da desde los 60 con sus 6 falsos papas creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II, y el pecado y la apostasía generalizada, tenemos el escenario perfecto para el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Un servidor y otros hermanos siempre hemos pensado en la realidad de una Tercera Guerra Mundial, pero no hecha, pero dicha guerra no hecha de manera velada, sino abierta, tal y como fueron la primera y la segunda. Rápidamente les comento que la Primera Guerra Mundial, tras el asesinato del archiduque, fue creada para destruir a las potencias, al imperio austrohúngaro, a todos aquellos que se oponían en Europa a un gobierno mundial, es decir, a favorecer a las potencias que apoyaban esta idea globalista, del globalismo, etcétera, etcétera. Aquellos que querían imponer el imperio del anticristo. Sabemos que en esa década, entre 1910 y 1920, se llevó a cabo la infame Revolución Mexicana, la masónica Revolución Mexicana, la infernal masónica y judía Revolución Rusa, porque todos eran judíos, Lenin, etcétera, masones, infernal, bueno. También vino la tragedia para los Estados Unidos, porque se creó la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde ponía el capital de Estados Unidos, del país, en manos de los judíos, de las familias judías que son dueñas de Estados Unidos, que no solo lo fundaron, sino son dueñas de su dinero, para los que no lo sepan. Bueno, ya da risa, ¿verdad? Vale más omitir más detalles. Sabemos que durante ese tiempo se hundió el Titanic, hundiendo con ello a las principales familias opositoras a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, la Primera Guerra Mundial y sus frutos. Se creó posterior a la Primera Guerra Mundial, un organismo similar, parecido a la ONU, el predecesor de la ONU. Ahorita no recuerdo el nombre, pero no tenía la fuerza ni el apoyo global este organismo. Tras la Segunda Guerra Mundial se consiguió crear a las Naciones Unidas infames y satánicas al servicio del anticristo. ¿Para qué? Es decir, para poder poner el pretexto para imponer un gobierno mundial a través de la ONU, porque sabemos que la ONU se mete en todos lados. Hay de aquellos países que no se han aliado a la ONU o que no pertenecen porque se les hace la guerra, es decir, se crea un control mundial, el control, el dominio. El comunismo es eso, un sistema de dominio. Ahora, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial vino el conciliábulo, ya lo hemos comentado mil veces, en la satánica década de los 60, infernal, tras la muerte de su santidad Pío XII, el catejón es removido y emerge los demonios del infierno, creando la gran ramera, la falsa iglesia, con sus 6 falsos papas, creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II, con sus sacramentos protestantes, su misa luterana, el pecado generalizado, porque con los 60 viene la, entre comillas, liberación femenina de origen satánico, la cosa más infernal, vomitiva. Se potencian, entre comillas, los derechos de la mujer para volverla una hombre, entre comillas,
con cantidad de libertades que fomentan la infidelidad y la destrucción de la familia. Bueno, no se requiere ser un genio para ver cómo la familia se ha destruido a partir de los 60. Si ya venía en crisis en los Estados Unidos y en Europa, se detona y se multiplica al más alto nivel. El nivel de divorcio, número de divorcios, de separación de los matrimonios. Bueno, es decir, se crea un caos. Las condiciones están dadas para una tercera guerra mundial. Nunca había habido tantos países involucrados. Todos están alebrestando, como decimos aquí en México, se están poniendo como gallitos. Putin aparenta mucha prudencia. Por otro lado, el candidato Trump, expresidente de Estados Unidos, se supone que es la opción más pacífica, porque de Kamala Harris se espera lo contrario, más guerra. Es decir, de la Tercera Guerra Mundial no nos escapamos, nadie. O sea, ¿por qué? Porque ha sido el modus operandi del enemigo. Se ha creado el caos para imponer, para tomar medidas disfrazadas de solución, que en realidad son medidas satánicas para destruir lo que queda del pequeño rebaño de Cristo, la Iglesia Católica, que es una minoría. La Iglesia Católica es una minoría, no es la secta esa que está en Roma, que se dice católica, pero que no lo es, porque es como una taza de café, perdón, como una taza de Nescafé disfrazada de café. El café soluble tiene un 1% de café y un 99% de porquería, es decir, de sal y de azúcar en cantidades tremendas y de 11 elementos químicos que nadie sabe qué son. Es decir, no es café y todos lo toman. Todos lo toman y no es café. Así es la infame secta asquerosa conciliar, que es una cosa espeluznante, donde cualquier porquería es posible, cualquier estupidez es posible. No es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se somete íntegra al depósito de la fe. Con un elemento que faltes, que no aceptes de la doctrina, ya con eso ya no eres católico. Ese es el magisterio bimilenario de la Iglesia, no la opinión de este servidor. Lo que sí es una opinión personal es que la guerra es inminente. Más tarde, más temprano, nos estamos acercando, porque todos los elementos están dados. No solo la herejía, la apostasía, la creación de la gran ramera de Apocalipsis, que va montada sobre la bestia, sino que el pecado también, el pecado generalizado, porque solo basta con salir a la calle para encontrarte con corrupción, con tranzas, como decimos acá en México. Tranza es un delito, hombre. El delito popularizado. Todo el mundo está conforme, todo el mundo se doblega ante la corrupción, ante el robo, etcétera, cualquier delito. La erotización de la mujer, porque a donde quiera que volteas, sales a la calle y ves mujeres pues o semidesnudas o con la ropa pegadita al cuerpo, pues es como si estuvieran desnudas, porque parece que con una brocha de color las pintaron, porque la ropa está tan pegadita que parece que están pintadas, se les ve todo. Y es una manera segurísima de hacer a los hombres caer en tentación y de pecar con la vista, ¿verdad? No solo ellas se hunden en el pecado, sino que son responsables también de incitar al pecado a todo aquel que las vea. Es mejor mirar hacia otro lado, mirar hacia un lado. Bueno, no, hacia un lado no, porque si volteas hacia un lado te encuentras otra mujer igual o peor que la que acabas de ver. La hermosura de la mujer se tiene que esconder. La hermosura la hermosura física. La hermosura de la mujer está en su rostro, está en sus ojos, que reflejan sus acciones plenas de devoción. Las verdaderas mujeres, las mujeres de Dios, quiero decir, las mujeres de la iglesia son recatadas, no andan con pantalones pegaditos ni con vestidos de rameras pegaditos al cuerpo, como hacen muchas, incluso de avanzada edad. Bueno, esto es algo ridículo, ¿verdad? En los Estados Unidos esto es algo que está por todos lados, ¿verdad? Bueno, ya el desnudo es algo natural. Bueno, en fin, el pecado está generalizado, mis amados hermanos, en cualquier ámbito de la vida. La lujuria es el pecado más peligroso porque hace caer a más y más y más y más. El pecado de la herejía es el más abominable de todos y está por todos lados. Todas las condiciones están dadas para una guerra mundial. La profecía del tercer templo de Jerusalén sería lo que está por cumplirse. En las sagradas, bueno, sabemos que hay profecías no católicas que deben ser desechadas que hablan de esto.
En la Sagrada Escritura parece que se menciona algo indirectamente en el Antiguo Testamento. Habrá que verificarlo, pero sería lo último que falta. Sépanlo, mis amados hermanos, ya están los judíos preparando el tercer templo, ya están las vacas rojas. Todos los ornamentos del templo, lo pueden ustedes investigar en Google, en YouTube, están ya fabricados, creados en espera de la construcción del tercer templo. ¿Y cómo van a construir el tercer templo si está la mezquita de los musulmanes ahí? Pues con una guerra entre demonios, o sea, entre infames, entre judíos y musulmanes, los dos enemigos de Cristo. Los musulmanes, ya saben, hijos de la esclava, bueno, en fin, ¿para qué ahondar? Sabemos esas maldiciones generacionales y la infamia de esa falsa religión. Pero más infame es el judaísmo, porque el judaísmo dejó de ser, dejó de ser la religión verdadera al venir Cristo e inaugurar el nuevo pacto. Por si no fuera poco, los judíos niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué culpa tienen los judíos actuales de los pecados de sus padres, es decir, de los edomitas fariseos que presionaron lo indecible a Pilatos para que crucificaran a nuestro Señor, que lo intentaron despeñar, que lo intentaron apedrear, hacerle de todo, que conspiraron contra él, enemigos de Dios? ¿Qué culpa tienen ellos, los actuales? Pues porque se someten a la misma iniciativa diabólica, que es rechazar la divinidad del Hijo de Dios. No son el pueblo elegido. Esto echa por tierra los discursos infames del hereje, infame y falso papa Boctila, alias Juan Pablo II, un super hereje, al servicio del Conciliábulo Vaticano II, concilio masónico, concilio protestante modernista, que contiene infinidad de herejías fácilmente comprobables. Para quien no lo crea, lo puede investigar comparándola con la doctrina católica de siempre. Es tan fácil como hacer eso para darte cuenta que el Conciliábulo Vaticano II es una abominación del infierno y no es un concilio católico. Bueno, en fin, el pecado, la herejía, la apostasía están por todos lados. Todos los países cercanos al conflicto están involucrándose. Y otra cosa que nos indica algo muy grave, perdón por el tono, hermanos, es que es un tema muy tremendo el que estamos tocando. Otra cosa, es la primera vez en la historia que Israel sufre tantas derrotas militares. Quien está al tanto de las noticias se da cuenta que la, entre comillas, cúpula de hierro de Israel está siendo derrotada, vulnerada. Claro, Israel provoca bajas tremendas también, con su tremendo armamento bélico, apoyada, obvio, por la OTAN, por Estados Unidos sobre todo. Pero están recibiendo muchos golpes. Estos golpes están calculados por el enemigo. ¿Para qué? Pues para que los hijos predilectos de Israel, que son los Estados Unidos y la OTAN, entren a defender a su padre, que es Israel. Diabólico, apóstata. Van a entrar como gallitos a defenderlo, y esto se va a hacer grande y grande y grande. Yo quisiera equivocarme, pero el enemigo siempre hace esto. Crea una gran guerra para provocar grandes cambios que de ninguna manera se aceptarían si no fuera a través de la creación de un caos tremendo. Mis muy amados hermanos, es la única manera de lograr que se unan los países en un gobierno mundial concreto, abierto, ya no disfrazado de un organismo internacional o de sectas masónicas que lo controlen, o sectas satánicas, sino a través de allá de estas sectas ya manifestadas en un organismo mundial gubernamental que va a imponer a su Mesías, al anticristo, que se va a disfrazar de Dios. Para que la humanidad acepte semejante abominación, semejante aberración, se tiene que crear el caos del más alto nivel, como fue la Segunda Guerra Mundial.
Las repercusiones de esa guerra se vivieron hasta acá en México. La generación de nuestros padres, les hablo un hombre de 54 años, sufrió hambre, cosa que nosotros no. Nosotros nunca hemos tenido hambre, prácticamente nunca. Nuestros padres sí, nuestros abuelos, porque les tocó la época de la Segunda Guerra y la época de el inicio del México revolucionario, es decir, al servicio del demonio ya descarado, ¿verdad? La palabra revolución no es una palabra de Dios. Las revoluciones, sabemos la primera revolución de todas, en el cielo. ¿Y quién la protagonizó? El demonio, Satanás, Lucifer, y los ángeles que le siguieron. Todas las revoluciones están entronizadas por los gobiernos, eh, entre comillas, intelectuales, son del demonio, porque todas han contribuido para demoler el antiguo orden mundial, que era el sistema de Dios, es decir, las monarquías, los reyes. Sabemos por la Sagrada Escritura, por la revelación, la palabra de Dios, que el orden celestial es monárquico, es decir, la monarquía, es decir, un rey y sus súbditos, las jerarquías y no las democracias, son el sistema del cielo, el sistema de la Iglesia Católica verdadera, el sistema de los reinos católicos, es la monarquía, no las democracias, ni los nacionalismos, ni nada de esa abominación, ni los países, entre comillas, libres, porque no hay libertad. En el reino del anticristo no hay libertad, es un engaño, y les meten el dedito a la boca, se los juegan en la boca a los ilusos que votan por candidatos de izquierda, que son peores que los de derecha, que también son malos, pero son menos radicales. Les juegan el dedo en la boca porque son ilusos, como niñitos, como bebés, que creen de manera ilusa en estos infames que están detrás de estos gobiernos de izquierda, del Foro de Sao Paulo, se ríen de ellos y luego acaban llorando por la estupidez que hicieron. Yo tenía una alumna que se las daba de muy intelectual, una alumna, mis grupos de pintura, de arte. Esta pobrecita, muy ávida a la lectura, pero con una capacidad de discernimiento ínfimo. Me acuerdo que me presionaba que votara por López Obrador, por este masón de izquierda, de pilón, masón y de izquierda. Pues yo me reía y me decía que era un ignorante y un bobito que no leía. Bueno, después de unos meses se arrepintió esta persona, se arrepintió. Y ya, para yo ya no hacer leña del árbol caído, lo único que le dije es que jamás han funcionado los gobiernos de izquierda. El 90% de esos gobiernos que caen en lo radical acaban en el más gravísimo desastre económico y social. Por eso buscan salir de ellos las pobres gentes. Bueno, en fin. Para no desviarnos, la tercera guerra es inminente. Eh, que se construya el tercer templo, lo van a hacer a través de un caos. Yo no sé qué va a pasar. China y Rusia están fuertísimas. Obviamente se tiene que imponer un sistema dictatorial. Por eso yo veo altamente probable el triunfo de Rusia y de China y de Corea del Norte y de sus aliados. Yo lo veo altamente probable. Porque a través de los regímenes de derecha, donde navegan con la bandera de la libertad, de la democracia, de no sé qué, de las libertades, del derecho a la propiedad privada, etcétera, no lo van a lograr, porque tienen que tener un sistema de control como el que está en China. Los que han vivido ahí o han visitado ese país tomado por el demonio, saben lo que es un régimen espantoso. Ni que hablar de Nicaragua, de Cuba, etcétera, de Venezuela. Bueno, se requiere ser un iluso para votar por izquierdas. Ninguno sirve, ni derecha ni izquierda, porque, como decía el infame francmasón Albert Pike, si el pueblo necesita un héroe, nosotros se los proporcionamos. Obviamente, hermanos, puede venir de derecha, de izquierda, pero va a ser un falso héroe al servicio del diablo, que va a imponer algunas soluciones para luego provocar un mal mucho mayor.
Entonces, mis amados hermanos, vivimos los tiempos más difíciles. Hay confusión, conflicto, contradicción en todos lados. En todos lados. ¿Qué podemos hacer? Fácil. En nuestra casa, mis amados hermanos, vayamos al altar que hemos preparado para Dios nuestro Señor y adorémoslo. Conozcamos la doctrina católica, la Sagrada Escritura, es decir, la Sagrada Biblia, las Biblias antiguas, anteriores al 59, porque luego las fueron modificando, etcétera, ya lo sabemos. Desechemos todo lo modernista y adoremos a Dios nuestro Señor como Dios manda a través de las oraciones tradicionales, el rosario tradicional. Decía nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a estos templos, huid a los montes. Pues nunca más certera esta frase, porque si estás en la ciudad estás a merced del 5G y de las tecnologías que vienen espantosas. Ya lo hablamos en otros videos, mis muy amados hermanos. Bueno, esto viene tremendo, preparémonos, porque yo creo que viene un conflicto tremendo y una destrucción tremenda, como tal y cual está profetizado, y que solo pueden lograr las armas nucleares. Entonces, obvio que la humanidad va a sobrevivir a este conflicto para que se cumplan las escrituras, porque toda la tierra, toda la extensión de la tierra puede ser destruida con las bombas. Dios no lo va a permitir, obviamente, porque está escrito claramente que tiene que haber la segunda venida y el triunfo de la iglesia, la muerte del falso profeta y del anticristo. Todo está escrito en la segunda venida de Cristo, no en la tercera, porque no va a haber tres, va a haber dos venidas y no tres. Entonces, bueno, mis amados hermanos, ya sabemos lo que nos espera. No se requiere ser un genio para entender los tiempos, porque hasta los jovencitos que no saben nada de nada, los millennials, saben que vivimos una época espeluznante, mis muy amados hermanos. Entonces hay que hacer oración más intensamente que nunca, con más devoción que nunca, y vayamos a ese altar que tenemos en nuestras casas y adoremos a Dios nuestro Señor, porque el mal está afuera, está afuera. Entronicemos al Sagrado Corazón de Jesús en nuestros hogares. Consagrémonos a la Santísima Virgen. Es decir, hagamos todo lo posible para que nuestra salvación sea lo más probable, porque el tiempo de nuestra prueba final se acerca. Y esto no es para estar tristes, porque el Apocalipsis es el libro de el triunfo después de la gran tribulación. Mis muy amados hermanos, el tiempo en el que se cumplen todas las promesas acerca de la segunda venida y del triunfo de Cristo y de la Iglesia. Mis muy amados hermanos, que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.